abrazándonos mutuamente. No sabemos cuándo, pero estamos en esa espera. Porque como quiera, esta tecnología que tenemos no reemplaza el hecho de estar reunidos juntos. Mis hermanos, en esta tarde vamos a continuar con el libro de Mateo, esta serie que llevamos ya hace varios meses. En esta tarde vamos a tratar un tema que es uno de los temas, tal vez de los dichos más difíciles del Señor Jesucristo. Los invito a que abramos la Escritura y vamos a Mateo 5, del versículo 38 al 42. Mateo 5, del 38 al 42. La palabra del Señor dice: Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Oramos. Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde donde abrimos tu palabra salida de los labios mismos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un texto que es algo en el cual necesito tu ayuda, Espíritu Santo, para poder exponerlo. Y necesitamos todos como hermanos también. Te necesitamos para poderlo vivir y aplicar a nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos a parecernos cada día más a Cristo. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Este texto, como les decía, es uno de los textos tal vez difíciles, de los dichos del Señor Jesucristo también, que son un poco difíciles. Y además de eso, este pasaje es algo que para muchos, si no la mayoría de las personas, es uno de los más confrontadores, es uno de los más retadores, es uno de los más que son radicales y tal vez difíciles para nosotros. Este pasaje es omitido tal vez por muchas personas, es omitido por muchos predicadores, incluso cuando se está leyendo la Escritura se omite, porque pareciera que fuese sido escrito para un mundo diferente o para una generación diferente, y no un mundo en el cual vivimos hoy. Jesús una vez más está hablando acerca de aquello que el pueblo, en el contexto que estamos hablando, el pueblo judío reunidos al lado de esa montaña, en el lado de Galilea, estaban acostumbrados a escuchar, habían aprendido de los líderes, de los rabinos por mucho tiempo, a través de la exposición oral de la Torá. Entonces Jesús viene ahora a manifestar lo que verdaderamente esto significa, cuál es el verdadero sentido de la aplicación de esto y lo que Él exige para nosotros como cristianos, y que debemos sobrepasar la justicia de aquellos líderes religiosos, escribas y fariseos. Mateo 5:38, el Señor Jesucristo dice: Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta es una palabra que es conocida y viene del latín, que es lex talionis. Y esto significa lex ley, talión, la ley de la retribución o la retaliación. Y la palabra retaliación para nosotros en nuestro idioma es la palabra represalia. Y este es el fundamento del cual ha llegado a ser precisamente esta ley del talión,
la ley de la restitución, la ley de la retaliación o la ley de la represalia. Desgraciadamente, esta palabra retribución o retaliación o represalia muchas veces es tomada por la mayoría de las personas en un sentido de venganza, devolviendo mal con mal, se asocia con eso que tiene que ver con venganza. Pero cuando vemos el uso antiguo de esta misma palabra, transmitía un significado mucho más amplio, significaba o daba un sentido de pagar o devolver lo mismo. Este era un código de justicia y el objetivo de esta ley era un castigo que se ajustara al delito cometido o crimen, y que la justicia debería aplicarse sin restricciones, sin favoritismo para todas las personas. Ese era el propósito, que el castigo debería ajustarse al delito o el crimen. Esto era lo que la ley del talión significaba. Y muchos cristianos que creen que en el nuevo pacto la justicia debería ser más moderada, debería ser más liviana, debería ser más pasiva, debería aplicarse más misericordia. Ese es el pensamiento que se tiene hoy en día. Y es por eso que vemos en un sistema judicial como el que tenemos nosotros, muchas veces castigos que son desmedidos a la proporción del crimen. Por ejemplo, una persona es acusada de un asesinato en primer grado y vemos cómo muchas personas son enviadas a la cárcel, pagan 5 o 6 años y quedan libres. Esto no retribuye el dolor de sus familiares ni retribuye el crimen o la pérdida que él ocasionó de una vida. Vemos también crímenes en sentido opuesto. Vemos personas que cometen un crimen o una situación liviana, ligera, y son condenados a tiempos extensos en prisión. Una persona, por ejemplo, si entra a un lugar ilegalmente, cruza la frontera del país, muchas veces es puesto en esos sitios, esas cárceles de migración, por muchos meses, incluso años, sin ser liberados. O sea que se invierte lo que es un castigo en comparación con el delito que se ha cometido. Muchas veces es demasiado exagerado, muchas veces es muy flexible, es muy liviano. Y el castigo igual que el crimen deben ser livianos, debe ser nivelados, deben ser acorde, el castigo debe ser acorde al crimen. Por ejemplo, Pablo, presentando su defensa frente a Festo, el gobernador Festo, él dice en Hechos 25:11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea que Pablo entendía que si él hubiese hecho algo, algún crimen, algún acto en el cual él fuese digno de muerte, hubiese matado a alguien, él no rehusaría ser muerto también. Él entendía que el castigo debería ajustarse al mismo crimen. La severidad del castigo debería ajustarse a la severidad del crimen. Y la expresión ojo por ojo y diente por diente se encuentra en 3 pasajes de la Escritura. Lo vemos en el Éxodo, lo vemos en Levítico y lo vemos en Deuteronomio. Levítico 19:15, Dios establece por medio de Moisés las leyes de justicia y él dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea que él está estableciendo una ley donde no habría favoritismo, ni para el uno demasiada misericordia, ni para el otro demasiado castigo. Era algo que debería ser acorde, algo que debería ser justo. Y en Levítico 24:17, el Señor dice, asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Si alguien mata a una persona, que sufra la muerte. Levítico 24:18, el que hiere a algún animal,
ha de restituirlo. Aquí está la palabra restitución, animal por animal. 19, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así sea hecho a él. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y cuando vemos este pasaje, nosotros podríamos imaginarnos, ¿qué tal que una persona le haya cortado el brazo a otro y este otro o su familia viniesen y en represalia vinieran y le cortaran la cabeza a aquel agresor? Vemos aquí que entonces la justicia no iba de acorde o no estaba de acuerdo con el crimen. Esta persona se excedió en aplicar la justicia de acuerdo al crimen que había recibido o ha sido víctima. ¿Esto qué produce? Esto produce que ahora las personas que están del lado de aquella persona que el otro le cortó la cabeza, por ejemplo, van a venir de nuevo en venganza contra esta otra familia y se crea una batalla que no tendrá fin. Entonces, la ley de talión se admitió específicamente para tribunales y nunca tuvo la intención de que fuera una regla para represalias personales. Esto era algo que se emitía por parte de la corte, era algo que era manejado por una persona, específicamente un juez. En Éxodo 21-22 vemos cómo los jueces dictaban la sentencia, eran ellos los encargados de hacerlo. La ley del talión o la restitución limita al individuo o a la familia a que impongan una serie de condenas propias motivadas por la rabia o motivadas por el sentido de venganza. La ley también limitaba al magistrado civil o al juez a que no sobrepasase su autoridad o que impusiera sanciones demasiado livianas. Esto era una ley precisamente para que la justicia se manifestase. El propósito de la ley del talión era traer una justicia controlada, no una venganza descontrolada. Debía ser equitativa, debía ser justa. Fue diseñada para eliminar una venganza descontrolada, vuelvo y repito, con una justicia controlada. Pero entonces, ¿cómo fue que estos escribas y fariseos pervirtieron la ley? Ellos habían malinterpretado esta enseñanza y la habían aplicado de varias maneras y de maneras contrarias a la Escritura. Una enseñanza que fue diseñada específicamente para ser utilizada solo por magistrado o juez, ellos la aplicaron de una manera personal, tomando la ley por su propia cuenta, trayendo venganza. La perversión judía de la ley del talión anuló el poder judicial. Ya el poder judicial se minimizó, ya ellos tomaban su justicia prácticamente por su propia cuenta. De hecho, los mismos judíos decían que si un judío mataba a otro judío, este sí era digno de muerte. Pero si un judío mataba a otro que no fuera judío, otra persona gentil de otra nación, este no era acusado de muerte. De esa manera ellos cambiaron todo. Por lo tanto, la misma ley diseñada para eliminar por completo las venganzas personales había sido trastornada, había sido cambiada por estos maestros rabinos. Y Mateo 5:38 continúa diciendo: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Y esta palabra resistir significa oponerse, enfrentar, ponerse en contra. Entonces aquí en este pasaje es donde nosotros nos pone a pensar. No resistamos al que es malo. Este malo no es, de hecho es la misma palabra que traduce maligno y que identifica a Satanás, pero en este contexto se refiere a una persona que es malvada, una persona que tiene intenciones perversas. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto de que no
de que resistamos, que no nos opongamos, que no enfrentemos, que no nos pongamos en contra de una persona malvada? ¿Será que a nivel personal significa que si somos abusados, que si alguien nos intimida constantemente, nos acosa, no luchamos, no reclamamos, no hacemos nada? Al contrario, ponemos nuestra mejilla para que él nos siga abusando, nos siga insultando, nos siga maltratando. O sea que continúe en eso que él está haciendo y no digamos nada. ¿Será eso lo que está diciendo el Señor? A nivel social, significa que los criminales hay que dejarlos libres, hay que dejarlos que nadie se interponga con ellos, que puedan hacer lo que ellos quieran, que si roban a los cristianos, pues tú los dejas ir. Total, no haces nada, pones la otra mejilla y pues no ha pasado nada. ¿Será eso lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? O a nivel mundial, por ejemplo, si vivimos en un país cristiano, el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros entonces que debemos anular o deshacer lo que es el orden militar, deshacer lo que es la policía, deshacer todas estas organizaciones de control gubernamental, porque no podemos resistir al maligno. ¿Será eso lo que nos está diciendo? ¿Está Jesús entonces descontinuando la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y nos está trayendo una ley nueva? Definitivamente no, no es posible. Porque el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 5:17 que Él no ha venido a abolir la ley. Todo lo contrario, Él ha venido para cumplirla. Y referente a esto, nosotros podemos ver a través de la Escritura cómo un hombre podía defender su propia vida y propiedad con fuerza si un ladrón se entraba a su casa. Éxodo 22:2 dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. O sea que la Escritura sí demuestra que hay circunstancias en las cuales nosotros debemos resistir al hombre malvado. No enfrentarse a alguien malvado como lo fue Adolfo Hitler sería más cruel todavía. Estaríamos viviendo en un continuo holocausto. Dejarlo a él, que porque no se puede oponerse al malvado y dejar a Hitler que siga siendo como él quería, pues sería algo terrible. No es así. Cristo no está enseñando que los magistrados, los tribunales, el ejército o la policía deben estar solo observando. Deben estar viendo cómo los malvados hacen daño, roban, matan y simplemente se quedan con las manos cruzadas y no hacen nada porque no se puede obstruir, no se puede resistir al maligno. No es eso lo que el Señor está diciendo. No está diciendo eso. Además, Jesús no nos pide que pretendamos que el comportamiento insultante de una persona sea aceptable tampoco. No. Jesús, precisamente cuando estaba frente al sumo sacerdote en aquellos momentos finales en que fue entregado y fue interrogado por Caifás, Caifás le estaba preguntando acerca de sus discípulos y su doctrina. El Señor Jesucristo le respondió y en Juan 18:22 dice, relatando Juan, que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Esta persona golpeó a Jesús y Jesús le respondió en Juan 18:23: si he hablado mal, testifica en qué está mal. ¿He dicho algo malo? Dime que he dicho algo malo que justifique que tú me golpees. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esta frase de que debemos resistir al malvado? Recordemos a quién o de quién se está refiriendo el Señor Jesucristo. Está hablando de no resistir al malvado. Entonces, para que nosotros podamos entender esto que el Señor nos está diciendo, Él manifiesta cuatro ilustraciones que manifiestan una manera
práctica o una manera cotidiana para manifestarnos a nosotros o hacernos ver claramente cómo aplicar este mandato. Cada uno presenta a una persona que quiere hacernos daño. Y vuelvo y repito, en el contexto que nos está hablando el Señor Jesucristo, es una persona que es malvada. Entonces Él manifiesta la primera ilustración. Mateo 5:39. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea que Jesús menciona una bofetada que es dada en la mejilla derecha. Y cuando Jesús lo hace, Él lo hace de una manera intencional. ¿Por qué? Si la mayoría de las personas somos diestros que usamos la mano derecha, y yo tengo una persona frente a mí, y yo le voy a dar una cachetada, yo se la daría en la mejilla izquierda de la persona que tengo al frente. Entonces, para yo poderle dar a una persona una bofetada en la cara, en el lado derecho, yo tendría que dárselo con el dorso de mi mano. Haría esto así. Y al hacer esto era una de las acciones más insultantes para el pueblo judío de aquel tiempo, que una persona golpeara a una persona con el dorso de la mano en el lado derecho de la cara. Cuando un hombre en esta cultura insultaba a otro hombre, generalmente lo golpeaba de esta manera. Vuelvo y repito, con el dorso de la mano en la mejilla derecha. Y de acuerdo con la ley rabínica judía, golpear a un hombre de este lado del dorso de la mano en la cara era incluso más insultante que darle con la palma de la mano. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí o está manifestando aquí es con relación al insulto o la difamación. Eso es lo que Él está haciendo manifiesto. La frase poner la otra mejilla es una expresión que significa que el cristiano no debe responder de la misma manera, sino que debe soportar el insulto con paciencia. No debe vengar esa lesión, ni física ni verbalmente. De eso se trata. Eso es lo que nos está manifestando el Señor. Lo que Jesús está diciendo es entonces, si alguien te insulta, no respondas. Deja que te siga insultando. Incluso si un hombre te dirige el insulto más fuerte e hiriente, no debes tomar represalia en contra de él. Yo sé que cuando nosotros venimos a estos textos, esto es algo que nos confronta, como dije inicialmente, y pone a prueba a cada uno de nosotros. Y este pasaje, esto manifiesta no solamente las circunstancias que vivimos nosotros diariamente en un mundo secular, cotidiano, en nuestras labores afuera de la casa, en el trabajo, con el público, donde quiera que estemos, sino que muchas veces esto es visto incluso dentro de los matrimonios. ¿Cómo vemos esto en un matrimonio? Un día el esposo habló de una manera tal vez fuerte hacia la esposa. La esposa se resintió, dijo, sí, me va a hablar de esta manera, entonces ahora yo voy a utilizar de esta forma para que él sienta lo que yo estoy sintiendo. El esposo viene ya más lastimado, entonces actúa de otra manera. Y de esa manera se continúa en ese avance, en ese progreso de una relación que se vuelve conflictiva. No hay una solución, no hay un arreglo. ¿Por qué? Porque no queremos ceder. Porque en nuestro interior está el deseo de tomar represalia. El deseo sí, me hiciste algo malo, pues yo te lo voy a dar el doble de fuerte. Yo te voy a hacer sentir lo que yo estoy sintiendo de una manera doble, para que sepas lo que esto es. Eso se ve normalmente. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que debemos ceder a este tipo de circunstancias. Lo que tenemos que hacer es manifestar gracia. En vez de devolver
el mal. Con mal lo que tenemos que es tratar con el bien el mal. Debemos, en vez de dar lo que una persona merece, lo que tenemos que brindar es gracia, lo que esa otra persona no merece. O sea que lo que Jesús está diciendo es que no se deben tomar represalias por ningún motivo, ni vengarnos de ninguna manera. Así que el poner la otra mejilla significa que si una persona te ha ofendido, como cristiano debes estar dispuesto a quedarte callado y seguir recibiendo incluso más insultos. Eso en otras palabras es lo que nos está diciendo el Señor. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Entonces se nos dice que no debemos buscar venganza, no debemos buscar represalia por los ataques recibidos de otras personas, sino que la Biblia también nos dice que si nosotros queremos venganza, debemos dejar la venganza a Dios. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, citando Deuteronomio 32:25. O sea que no está en nosotros tomar represalias por los insultos, por nuestra propia cuenta. No debemos vengarnos. No debemos vengarnos. La segunda ilustración, Jesús dice, Él pasa de un insulto personal y va hacia un ataque a nuestras posesiones. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esta palabra pleito viene del griego y se traduce como ir a juicio. Se traduce como alguien que entabla una demanda en contra tuya. Alguien que te lleva a la corte y quiere quitar alguna de tus posesiones. La túnica era una prenda interior larga y de algodón. Estaba hecha en lino, se llevaba al lado del cuerpo, no era muy costosa, podríamos decirlo, si lo ponemos en tiempos modernos, sería como una camisa. La capa era una prenda larga exterior, estaba hecho de un material más grueso y era más fina, era más costosa, y se usaba también como abrigos. En un ejemplo que pudiéramos ponerlo en nuestra actualidad, sería como un saco, sería como una chaqueta de un traje que va encima de la camisa. Y la capa era una prenda tan importante que si se tomaba prestada, esa capa tenía que devolverse antes de que oscureciera, lo que nos dice Éxodo 22:26. Dice, si tomas en prenda el manto, el vestido o la capa de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Lo que está diciendo Jesús aquí, en otras palabras, es que si alguien te lleva a la corte y está persiguiendo tu túnica, la prenda interior de bajo costo, entonces no luches contra esa demanda, no entres en un pleito, en una litigación larga y posiblemente costosa. No, entrégale tu capa también, que es de más costo. Evita esa confrontación. Esta ilustración tampoco no significa que si alguien quiere quitarnos el automóvil, entonces le vamos a entregar la casa. Esto tampoco quiere decir que si alguien viene por tu celular, le vas a decir, no, mira, aquí también está mi billetera, aquí está el dinero y está todo lo que tú quieras. No, eso no es lo que está diciendo aquí, de ninguna manera. Es obvio que una demanda no se pelea en este sentido por una capa o por una camisa, como se muestra aquí, una túnica o una capa. Lo que aquí está y que el Señor Jesucristo quiere mostrarnos es el principio que hay aquí. Jesús está mostrándonos a nosotros que incluso en aquellas cosas en las que nosotros tenemos un derecho legal, derecho delante de la ley,
incluso debemos estar preparados para abandonarlo. De eso se trata. Si tú, en muchas situaciones, tú te puedes ver llevado a una corte por una circunstancia que tú mismo te das cuenta que eso es algo que no debería ser así, que es algo injusto, que no es así. Lo que está diciendo Jesús aquí, cuando se trata obviamente de algo menor, no estamos hablando de algo que sea definitivamente criminal o algo así, estamos hablando de una túnica, de alguien que quiera quitarnos algo, que te pongan una demanda porque tu vehículo se subió a la acera del vecino, que hiciste alguna cosa, entonces esta persona viene detrás de ti. Estamos hablando de otras cosas livianas. En muchas circunstancias, lo que Jesús está diciendo aquí es que muchas veces incluso nosotros como cristianos debemos poner a un lado nuestros derechos legales. Nuestros derechos legales. Esto lo vemos a veces en circunstancias, no es el tema, pero pues en circunstancias familiares. ¿Cuántos conflictos se presentan a veces dentro de parejas que juraron un amor eterno, hicieron sus votos delante de Dios? Llega un momento en que se enfrentan a un divorcio amargo, difícil, duro. Y estas personas que en un momento se juraron una unión en amor, se involucran en un pleito que es interminable. Y lo que nos dice el Señor es que muchas veces tenemos que ceder incluso a nuestros derechos legales para manifestar quién es Cristo. Primera de Corintios 6:7 dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La mansedumbre y la humildad de Cristo es la que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos en este aspecto, hay algo que tenemos que tener en cuenta muchas veces y eso es un punto que hay que aclarar. Jesús está hablando de nuestros derechos personales. Cuando nosotros estamos en circunstancias donde personas, terceros, son afectados, nosotros aplicamos justicia. Cuando nosotros personalmente estamos siendo afectados directamente, nosotros aplicamos misericordia. De eso se trata. Ser mansos, ceder a nuestros derechos. Hay una tercera ilustración. Mateo 5:41. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Recordamos en el contexto histórico que Israel en aquel tiempo estaba ocupado por los romanos. Las autoridades romanas tenían el derecho de decirle a algún ciudadano judío que les llevara algún equipaje, les llevara alguna carga, algo que ellos tuvieran hasta por 1 milla. Esto era un mandato, esto era una ley de los romanos y el judío no podría rehusarse. Y desde luego cuando ellos hacían esto, ellos lo hacían a regañadientes, ellos lo hacían con pleno disgusto, no lo hacían con ningún agrado. Y lo que les está diciendo Jesús aquí es, bueno, si esta persona te está pidiendo a ti que lo lleves 1 milla, hombre, llévalo 1 milla más, dobla esa distancia que él te está pidiendo. Estas personas no lo obedecían de una manera con gusto, lo hacían bajo amenazas, lo hacían con odio, lo hacían bajo ira, amargura contra estos romanos. Y sin duda tenían todo tipo de pensamiento contra estas personas que eran los opresores. Y Cristo les dice a sus discípulos que deben tener una justicia superior a lo de los escribas y de los fariseos, que deben ser muy diferentes a sus compatriotas y que deben cumplir este mandamiento que Jesús dice, exceder esa justicia, ir 1 milla extra. Y lo que Jesús dice aquí es radical. Lo que le está diciendo aquí, en esencia, lo que significa es que incluso si los soldados romanos, estos malvados ocupantes de la región de Israel, les pedía
que le llevaran algo 1 milla, ellos fueran 2, pero que fueran con gusto, sin rezongar, sin quejarse, sin protestar, que lo hicieran con alegría. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y nosotros, desde luego, no estamos en una civilización en que se nos obligue a llevar algo de esta manera. Pero nosotros sí, en nuestras labores diarias, tenemos jefes, tenemos personas que son irritantes, que puedan ser malvados, que puedan ser de esos demandantes, de esos que nos tratan mal. Y muchas veces ellos nos piden alguna cosa. Y algunos pudieran leer la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Este es el momento de vengarme de mi jefe. Sí, me está haciendo mal, ahora se la voy a hacer doble, voy a hacerle tal y tal cosa. No, lo que está diciendo Jesús aquí es que si tu jefe te está mandando, porque aquí dice obligar a hacer ciertas labores de trabajo en el horario que tal vez ya te tocaba irte, o te está pidiendo que te quedes 1 horita más por algún trabajo que es necesario sacar, quédate incluso 2 horas. Y hazlo con alegría, hazlo con gusto, sin estar protestando. De eso se trata. Ir la milla extra. Ir la milla extra. No hacer solamente lo que muchas veces hacemos, pero por obligación, con desagrado, que lo podamos hacer de una manera agradable, que glorifique a Dios. Entonces, referente a esto, 1 de Pedro 2:15 nos dice a nosotros: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Así que, mis hermanos, de eso se trata. Debemos ir más allá, sin protestar. Y Jesús plantea una cuarta y última ilustración. Dice, si una persona, recordemos que está hablando acerca de una persona malvada, que te ha hecho daño, viene donde ti pidiéndote dinero, ¿qué dice él en Mateo 5:42? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces lo que nos está diciendo Jesús aquí, podríamos preguntarnos, ¿será que tenemos que darle libremente a toda persona que se nos acerque y nos solicite dinero? Y de hecho eso es muchas de las ideas, una de las muchas ideas que tienen personas acerca de los cristianos. No, vamos a pedirle dinero porque ellos nos dan todo lo que le pedimos. ¿Será entonces esto lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que a todo mendigo profesional que se nos acerque a nosotros a pedirnos, tenemos que darle dinero. Y muchas veces la mayoría de estos mendigos que se acercan pidiendo dinero, vienen con la excusa de que tienen hambre y quieren comer algo. Y si, por ejemplo, tú les ofreces, ¿tienes hambre? Qué bien. Vamos entonces, yo te invito, vamos a este restaurante que queda aquí en la esquina, pídete un buen almuerzo que yo te lo pago. Estas personas inmediatamente ponen un gesto de disgusto. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es el dinero. Eso es lo que ellos quieren, el dinero. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas lo que hacen es que lo utilizan muchas veces o para drogas o para licor. Entonces lo que está diciendo Jesús entonces es que nosotros debemos promover el alcoholismo o la drogadicción de estas personas insensatas y que los está acabando lentamente a causa de su vicio. No, definitivamente no. No. Si lo que está diciendo Jesús aquí es que si los creyentes en cada caso de estos, bueno, no lo dice Jesús, lo digo yo, que si nosotros como creyentes en cada caso que nos vienen a pedir dinero, ofreciéramos dinero o diéramos a todas las personas, como muchas personas creen que debe ser así,
estas personas finalmente van a quedar en la pobreza, no van a tener con qué vas a ayudar a las demás personas, se van a ver en una situación similar a la de estas personas. La palabra también nos advierte a nosotros en cómo ser cautelosos o precavidos en cuanto al dar dinero o al servir de representantes en cuestiones de dinero o finanzas. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Versículo 26, no te comprometas por otros ni salgas a fiador de deudas ajenas. Recuerde que el 18 decía, el hombre falto de entendimiento presta finanzas. El versículo 27 de Proverbios 22 dice, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. El asunto aquí no es la sabiduría con que debemos dar dinero. El asunto aquí no es que a veces la persona lo da sin pensar y puede estar colaborando para cosas que no son apropiadas. Este no es el asunto. Lo que Jesús está manifestando aquí es que nosotros como cristianos, si una persona nos viene a nosotros a pedir ayuda, una ayuda justificable, nosotros no debemos ser mezquinos, no debemos ser apretados, no debemos ser tacaños, no debemos ser de aquellos que se afianzan solamente en el dinero. No, tampoco debe ser que si tú vas a darle a alguien, vas a decir, ok, ¿y qué hay para mí en regreso? ¿Qué hay para mí en cambio? O como dicen muchas personas, hoy por ti, mañana por mí, esperando que esa retribución se le haga nuevamente a él. No, lo que está diciendo Jesús es que nosotros como cristianos debemos ser generosos. Y cuando esta persona que es enemigo viene a pedirnos algo, y es precisamente de lo que se trata en los versículos siguientes, del 43 adelante, que veremos la próxima semana, es que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. De eso se trata, hacer manifiesto quiénes somos nosotros en Cristo. El punto es que Cristo está criticando la actitud tacaña, apretada y mezquina de aquellas personas que se dicen ser cristianas. Debemos dar en circunstancias adecuadas, vuelvo y repito, de eso se trata, ayudar, y a veces ayudar a aquel que nos hace daño. Entonces, en conclusión, Jesús no está eliminando la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, ni la necesidad de un castigo justo en la sociedad, de ninguna manera. Él no está diciendo que esto está mal. Estas ilustraciones que nos está mostrando el Señor Jesucristo confirman la interpretación de resistir el mal. Esta es la manera en que nosotros combatimos el mal. Esta es la manera en que se evitan las represalias. De esta manera es que se evitan las venganzas personales. Estas enseñanzas que está manifestando el Señor Jesucristo se tratan de no devolver mal por mal. La Biblia de las Américas en Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. O sea que lo que Jesús está diciendo en todos estos ejemplos, más que cualquier otra cosa, es que sus seguidores no deben tomar represalias ni deben buscar venganza destructora. Incluso que algunas veces, repito, debemos poner a un lado nuestros derechos legales. El principio general de todo esto es que cuando te enfrentas por los débiles, los abusados, los indefensos, tú buscas justicia. Pero cuando estás enfrentando una situación personal por ti mismo y que a veces quisieras buscarla por tu comodidad, por tu conveniencia, debes disponerte a brindar gracia.
De eso se trata. En lugar de dar lo que los demás merecen, le damos gracia. Eso es lo que hace Dios todo el tiempo con nosotros. Él mira desde arriba hacia nosotros y Él, en vez de castigarnos y darnos lo que nosotros merecemos, lo único que Él nos brinda es gracia constantemente. En este pasaje, Jesús está hablando de un autosacrificio personal. Está hablando de sacrificarnos a nosotros mismos. El sacrificio personal pone a un lado las represalias personales. Nos sacrificamos, no, está bien, me hizo daño, yo no voy a contestar, yo no voy a vengarme, yo no voy a tomar represalias. No quiere incluso irnos, pero el mensaje de Jesús es incluso que nos quedemos ahí, poniendo la otra mejilla para esperar seguir siendo insultados. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo de nosotros. Y si vemos, el ejemplo mayor de todo esto fue Jesús. Jesús fue un defensor de las demás personas. Él buscó la justicia por las demás personas. Pero cuando Él fue maltratado, cuando Él fue abusado por sí mismo, Él no reclamó sus derechos. Él puso a un lado sus derechos. Él no tomó represalias. Él no se vengó. Ese es el ejemplo mayor. ¿Y por qué entonces Jesús nos pide que hagamos algo así? Porque Él es el ejemplo mayor. Primera de Pedro 2:21. Pues esto, o para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que comendaba la causa al que juzga justamente. De eso se trata. No hablamos, no respondemos, ponemos nuestra causa en manos ¿de quién? De Dios, que es el que juzga justamente. Versículo 24 de 1 de Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia. De esa manera es que Jesús quiere que vivamos de acuerdo a esa justicia que hemos recibido de Él. Debemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación de que somos hijos de Dios. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Debemos hacerlo porque el ejemplo nos lo da Dios. Siguiendo lo que Dios hace, al brindar a los injustos, aquellos que no merecen lo que Él brinda, nosotros también debemos ofrecérselo a aquellas personas que no nos tratan bien. De eso se trata, mis hermanos. De eso se trata. Es un pasaje que nos confronta a todos. Es un pasaje que lo resistimos por nuestro orgullo. Es un pasaje que no nos gusta porque esa es nuestra naturaleza. Queremos ser vencedores. Queremos ir por encima de aquel que nos hace daño, incluso devolviéndole el doble de lo que Él nos ha hecho a nosotros. Pero Jesús dice, pon a un lado tus derechos. Si te llevan a una corte, no pelees, cede tus deseos, tus derechos. Si estás en una situación que te están maldiciendo, te están difamando, no respondas, no te vengues, no tomes represalias. Encomendemos la causa a nuestro Señor. Y como también Él nos dice, debemos ser precavidos en el dar, pero debemos dar, debemos ser generosos, debemos ayudar al que necesita. Y también
si nos piden hacer algo extra de lo que estamos haciendo, no lo hagamos con disgusto, sino que hagámoslo con agrado, hagámoslo con alegría, manifestando la gracia de Dios. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Padre, siendo confrontados por tu palabra, Señor. Es cierto que nuestro orgullo, nuestra fuerza, nuestro interior pide de nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza demanda que vayamos por encima de aquellos que nos están haciendo daño. Pero como tú manifiestas claramente en tu palabra, Señor, nuestra manifestación de que somos hijos tuyos es hacer evidente la gracia que tú nos has dado, Señor. Dar a aquel que nos hace daño gracia, en lugar de devolver el mal por el mal, que con el bien venzamos ese mal, Señor. Que podamos ver esto dentro de nuestras propias relaciones, Señor, con nuestros familiares, con nuestros seres cercanos, con nuestros amigos, que incluso con nuestros enemigos podamos nosotros representarte a ti, Señor, dando gracia, no devolviendo los insultos, no devolviendo los ataques, sino que manifestando la gracia que tú nos has dado a nosotros, Señor. Así como Cristo lo hizo, dando su vida, recibiendo el mayor de los abusos, de los insultos, de los golpes, por darnos este regalo de la salvación, que podamos nosotros también considerar en esos momentos de dolor, de ofensa, la gracia que hemos recibido y brindar también a los demás esa gracia. Padre eterno, necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, Señor, para poder seguir avanzando y caminar de acuerdo a tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Que podamos ser esos hijos tuyos que te representen y te den gloria en cada acción, en cada palabra y en cada paso que damos en nuestras vidas.